Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Inmediatamente vamos a leer los versículos que hoy vamos a estudiar, siempre como lo hemos venido realizando anteriormente, acá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y del versículo 8 al 10. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en este capítulo número 2 que estamos estudiando en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, después de haber en el anterior estudio que tuvimos recibido de parte del Señor la respectiva enseñanza de los versículos que estudiamos, hoy hay algo muy importante, porque acá en este versículo número 8, el apóstol Pablo sigue exhortando a Timoteo a que continúe en la pelea de la batalla de la fe, ya que lo hemos venido estudiando y nos damos cuenta que Timoteo tenía aquello de que en la iglesia en Éfeso, que estaba a cargo de él, habían muchísimos problemas. Y entonces eran muy necesario que las exhortaciones que venían de parte de Dios a Timoteo a través del apóstol Pablo, él las tenía que considerar y tomar muy en cuenta y sobre todo practicarlas. Acá en este versículo número 8 hay algo muy importante. Acuérdate de Jesucristo. Nosotros, como hermanos y hermanas en Jesucristo, y también aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, si hay algo que tenemos que tener presente en nuestras vidas, es acordarnos de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, de siempre estar agradecidos por su misericordia, por su gracia y por su bendición. Ya que si hay algo muy importante es que no es por méritos propios, no es por intelecto, posición social, linaje genético, nación, o por justicias propias que son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios, que nosotros podemos hoy tener acceso a la salvación, a la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y es solamente por la misericordia de Dios a través de su gracia en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por lo tanto, el tener presente en nuestra vida a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es algo primordial, ya que al acordarnos siempre, el estar agradecidos y darle gracias en todo y por todo, es algo que viene de lo que es primordial en nuestra vida, la memoria espiritual. Como creyentes tenemos la mente de Cristo, ya que ya nuestro corazón
nuestra mente ya va a estar siendo constantemente alimentada de las cosas de Dios. Y si hay algo muy importante como creyentes, y aún aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, es que si hay algo que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, lo primero que hacen las personas para tomar posesión de ellas es que a través de los demonios, que también el Señor Jesucristo los reprenda, lo que hacen es que lo primero que atacan en las personas que están desprotegidas, atacan y lo primero que buscan es tomar posesión del cerebro y lógicamente de la mente. Porque al tomar posesión del cerebro y de la mente de las personas, automáticamente ya hay una posesión demoníaca. Entonces, cuando una persona, sea hombre o mujer, no importa su nacionalidad, su edad, nada, está desprotegido porque principalmente ha rechazado a Dios o incluso ha blasfemado, son presa fácil de los espíritus demoníacos, que media vez manipulan el cerebro. Ahí sí que toman posesión de las personas, lo que es una posesión demoníaca. Recordemos, acá en la palabra está escrito el caso del Gadareno, cómo este hombre estuvo posesionado por una legión de demonios, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Y entonces esa persona no era normal, era manipulada, y ya sabemos el relato. Entonces nuestra memoria espiritual tiene que estar protegida con una de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido, como lo es el yelmo de salvación. El yelmo de salvación espiritualmente, ya que es una referencia desde el punto de vista terrenal. El yelmo, todos sabemos que el yelmo era el casco protector que los soldados, principalmente los griegos que lo modernizaron para ese tiempo, el soldado griego por lo regular utilizaba mucho lo que era toda la armadura de metal, y se protegían desde su cabeza hasta los pies. Y únicamente los agujeros que tenían esta arma era principalmente el yelmo, los agujeros para los ojos, lo de las orejas y la boca y la nariz. Entonces ellos estaban protegidos porque a la hora de los combates y peleaban cuerpo a cuerpo, los agresores por lo regular tenían lanzas, tenían espadas y muchas veces peleaban hasta con pequeñas hachas. Y lo primero que hacían era atacar tanto el frente del otro soldado, como también procuraban darle en la cabeza cuando no tenía casco protector. Entonces los soldados, principalmente los griegos y posteriormente los romanos, su especialidad, había una unidad élite de esos ejércitos que se conocían como acorazados, porque estaban completamente protegidos por sus armaduras de metal, y ellos lo que hacían es que utilizaban mucho el casco. Entonces era lógico que las espadas y las lanzas que se utilizaban, y aún los dardos que eran disparados por medio de cerbatanas, ya estaban con un filo bastante amplio para que traspasara esas armaduras. Entonces el casco que los protegía, o sea su cabeza, cuando un soldado lo quería derribar, muchas veces lo que primero atacaba era la parte de la cabeza. Entonces espiritualmente similares, tenemos que proteger nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el cerebro está el sistema nervioso. Entonces cuando los demonios toman posesión de las personas, lo primero que hacen es que toman control, valga la redundancia, del cerebro, de la mente de la persona. Hay manipulación. Entonces acá
Eso es muy importante, que nuestra memoria espiritual tiene que estar protegida por el yelmo de salvación. Y acá el apóstol Pablo a Timoteo también le recuerda algo muy importante acerca de nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Nosotros sabemos que debido a que el pueblo de Israel estaba muerto espiritualmente, principalmente los líderes religiosos, que eran los encargados de instruir al pueblo, ellos, como se dice comúnmente terrenal, un refrán, estaban por la calle, porque ellos estaban muertos espiritualmente. La ceguera, la sordera espiritual, la ignorancia, la incredulidad y la dureza de corazón afloraba en ellos. La religiosidad, o sea, el legalismo extremo en que vivían, había contagiado a la mayoría del pueblo. Ellos, a través del Antiguo Testamento, sabían de la venida del Mesías, o sea, el hijo de David. Bíblicamente, ya en ese tiempo, ya la profecía anunciaba que el Mesías provendría del linaje de David, pero ellos tomaron esto, el concepto de ellos fue que ellos esperaban un Mesías o un caudillo militar, una especie de Robin Hood, o una especie de Pancho Villa, o de Emiliano Zapata en México, a manera de ejemplo terrenal. ¿Por qué? Porque ellos, el concepto equivocado que tenían era que iba a venir alguien que los iba a liberar del yugo, de la esclavitud opresora que el imperio romano tenía sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos esperaban equivocadamente a un caudillo militar que los iba, o como una especie en el tiempo de los jueces, como a manera de ejemplo Jefté, el mismo Sansón. A manera de ejemplo, ellos esperaban algo similar, o sea, ellos espiritualmente estaban muertos. Entonces, acá nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo le menciona a Timoteo del linaje de David, recordemos que a los discípulos y a las que siguieron en su momento al Señor Jesús y que sí creyeron en Él, había algo muy importante. Aún aquellos que Él sanaba, y esto está escrito acá en la palabra, a manera de referencia, el ciego Bartimeo. Dice la Biblia que cuando él ve al Señor, empieza a gritar y dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que lo quisieron que se callara, pero no, dice que él gritaba más y más: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque a los que él sanó y ellos mencionaban hijo de David, ellos sí les fue revelado por el Espíritu Santo que efectivamente aquel hombre llamado Jesús de Nazaret no era un hombre común y corriente, era el Mesías esperado, era el hijo de David, pero no todo el pueblo de Israel así lo percibió. ¿Por qué? Porque lo reiteramos, desde los líderes religiosos y la mayoría del pueblo espiritualmente estaban muertos. Entonces, acá uno de los títulos divinos que el Señor Jesucristo se le conoce es el Hijo de David. ¿Por qué? Porque ya en la profecía del Antiguo Testamento se había ya mencionado que vendría desde el punto de vista del linaje genealógico de la familia del rey David. Y aquí nos muestra también acerca de la humanidad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como acá es un estudio bíblico, con las citas bíblicas, acá el Señor nos lo va a mostrar. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1 y versículo 1, acerca de esto que estamos exponiendo, genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham. Siempre acá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12 y versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Capítulo 21 y versículo 9, siempre en el Evangelio de San Mateo, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 10 y versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, lo que les habíamos mencionado anteriormente del ciego Bartimeo cuando recibe la vista. En el capítulo número 12 y versículo 35, siempre acá en el Evangelio de San Marcos, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Posteriormente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 7 y versículo 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 1 y versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Acá está dándonos claramente lo que les mencionamos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el capítulo número 22 y versículo 16, está escrito, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí a través de las Sagradas Escrituras, el Señor nos está confirmando lo que el apóstol Pablo en su momento a Timoteo y también en el tiempo del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, se había dado a conocer de el Hijo de David. O sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también aquí viene algo muy importante en este versículo. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La resurrección de Jesucristo es la base central de la fe cristiana evangélica. Porque si bien es cierto que Él murió, pero también resucitó el tercer día. Estuvo por espacio de 40 días con los discípulos y con los que habían creído en Él y estuvieron con Él. Y luego, después de haber resucitado a los 40 días, delante de los discípulos, fue alzado al cielo y recibido en gloria para sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros, y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la base de nuestra fe, ya que recordemos lo escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 y versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 6, 9 y 14. En el versículo 6
Jesús se aparece a María Magdalena. Este es el versículo 9. En el versículo 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 9. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y en el versículo 14, siempre de este capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21 y versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1 y versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y también siempre acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4 y versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos dieron testimonio que el Señor había resucitado. En el capítulo 10 y versículo 41, siempre acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Aquí hay un testimonio que no deja ninguna interrogante, que no deja ninguna duda. Capítulo 13, versículo 37, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego, inmediatamente la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1 y versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En el capítulo número 6 y versículo número 9, siempre de acá en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Capítulo 7, versículo 4, siempre de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el capítulo 10 y versículo 7, siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En el libro de Apocalipsis, en el
capítulo número 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Capítulo número 2 y versículo 8 del libro de Apocalipsis. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén, amén, amén y amén. No hay duda. El Señor Jesucristo está vivo. Y por lo tanto, nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Y en este versículo número 8, cuando el apóstol Pablo escribe conforme a mi evangelio, es la predicación del evangelio de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, de esa labor que él realizó. En la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, de este versículo 8 dice: ten siempre presente a Jesucristo, resucitado, que nació de la estirpe de David. Este es el mensaje de salvación que yo anuncio. En el versículo número 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Penalidades. Siempre lo hemos manifestado, que en nuestra vida y relación con el Señor vamos a vivir toda clase de situaciones en nuestro caminar en el Señor. Las persecuciones, los vituperios, los sufrimientos diversos, las agresiones verbales o aún físicas, la cárcel y muchas veces el martirio. Pero el Señor no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, que a través del tiempo, si bien es cierto que ha habido persecución y muchos mártires de la fe, hay algo muy importante. Mira lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y acá, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo mencionamos. A través del tiempo han sido muchos los mártires de la fe. Mas sin embargo, ese legado permanece, ya que a través del martirio, muchas veces por causa de la fe en Jesucristo, si bien es cierto, son momentos durísimos, son momentos cuando la persecución en contra de la iglesia se acrecenta, mas sin embargo el Señor no va a permitir más allá de lo que Él en su santa y soberana voluntad permita que esté en sus planes. Y cuando dice acá la palabra de Dios no está presa, recordemos que a través del tiempo, como lo acabamos de mencionar, las persecuciones siempre han existido y van a existir. Muchos y muchas que rechazan el Evangelio de Jesucristo, muchos y muchas se dedican a la tarea de estar en contra de la predicación del Evangelio. Blasfeman, se unen muchas veces para atacar a Dios. Y a través de la persecución, de la apostasía, de la herejía,
Y por lo tanto, si hay algo muy importante acá, siempre lo hemos mencionado, civilizaciones, culturas, pueblos, gobernantes, líderes terrenales, religiones, han surgido a través del tiempo, pero también, así como han surgido, así han desaparecido. Hoy son historia. Muchos, cuando estuvieron vivos, atacando el Evangelio, pero el Señor permanece. La palabra de Dios siempre ha existido. La Biblia es un libro eterno. Y por lo tanto, si bien es cierto, les reiteramos, la persecución salvaje, sistemática en contra del Evangelio de Jesucristo, de los hermanos y de las hermanas en la fe, en todo el mundo, siempre ha existido y seguirá existiendo hasta el día que el Señor venga ya definitivamente a instaurar al final de los tiempos todas las cosas. La persecución siempre va a existir. Mas sin embargo, a pesar de esto, no han podido evitar que la palabra de Dios se siga divulgando por todos los medios existentes. La palabra de Dios no está presa. El hombre y la mujer, aquel siervo, aquella sierva de Dios, que muchas veces va a la cárcel por predicar el Evangelio. Siempre, aunque haya un mártir o una mártir por la fe en Jesucristo, siempre la palabra, siempre el Evangelio, siempre Jesucristo va a prevalecer. Y esto es muy importante, ya que en el versículo número 10, el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la valentía, esa templanza que el Señor le dio a este varón, en el caso del apóstol Pablo, y también a Timoteo y a todos aquellos y aquellas primeros cristianos y cristianas de la iglesia primitiva, para trabajar en la obra misionera. Acá, si nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo, si había algo en él, es que él tenía un amor tan especial por la iglesia, porque acá lo escribe y se lo hace saber a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Sacrificio por amor, para que a través del Evangelio y su predicación, muchos y muchas, a través del tiempo, en la actualidad y en el futuro, puedan ser salvos y salvas. Y lo menciona acá: por amor de los escogidos, que somos aquellos y aquellas que fuimos elegidos para la salvación desde antes que el mundo existiera. Mira qué regalo, qué privilegio que el Señor nos ha dado desde tiempos antiguos. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1 y versículo número 3 al 5, está escrito: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo que también el apóstol
Pedro escribió en la primera epístola, en el capítulo número 1 y versículo 2, el apóstol Pedro escribe: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad, de todo el mundo en general, y de todo lo visible e invisible, y de todo. Ya que la presciencia de Dios así es. Entonces, acá hay algo que también es muy importante, ya que cuando menciona el apóstol Pablo la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, sabemos que la salvación de nuestras almas es solamente a través de la fe en Jesucristo, de creer de corazón que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán, de que Él dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, sin excepción alguna, para salvarnos de la condenación, para sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, a través de la fe en Jesucristo, de recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida. Y no hay otro medio. No hay ningún ser humano, ni ninguna corriente política o algo terrenal que nos pueda dar acceso a la salvación, como lo es solamente Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3 y versículo 17, lo dice muy claramente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4 y versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro medio. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Gloria eterna. En la primera epístola de el apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 1, está escrito: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. En la versión de la Biblia de las Américas, de este versículo número 10 del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Hay algo que no debemos de pasar por alto, que es por la misericordia de Dios, es que cada día tenemos vida. De ser agradecidos por su misericordia, su gracia redentora a través de la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y esto complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo, en toda circunstancia, con el Señor y con las demás personas, sean que lo tomen o no lo tomen en cuenta en el caso de ser agradecidos con los demás. Pero si somos agradecidos con el Señor y luego con los demás, es algo hermoso. El cuidarnos, el proteger nuestra mente, como lo mencionamos al principio. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor. Muchos ateos principalmente se dedican a la tarea de divulgar que no es cierto, que son mitos, que son leyendas, pero no. La Biblia, la palabra de Dios es verdad y todo lo que está escrito en la misma es verdad. Y sabemos que es a través de las buenas nuevas de salvación. Por eso son buenas nuevas. Son buenas noticias. Que cuando se da la predicación del Evangelio a aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, la luz admirable de Jesucristo llega a muchos y muchas que abren su corazón y llegan a los pies del Señor. Y a través del Evangelio principalmente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si eres siervo o sierva de Dios y le sirves en algún don ministerial o dones o privilegios, te das cuenta que se van a sufrir penalidades, se va a sufrir persecución muchas veces, se va a sufrir, pero no importa. Lo mencionamos, lo escrito en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Qué bendición la que vamos a recibir. No importa qué penalidades tengamos que pasar, muchas veces nos van a perseguir como que si nosotros fuéramos malhechores, tal y como lo hicieron con el mismo Señor Jesucristo, con los apóstoles, con el apóstol Pablo. Muchas veces la cárcel va a ser lo que muchos que son enemigos de Dios van a tratar la forma de perjudicar a los hermanos y a las hermanas. Mas sin embargo, lo mencionamos, la palabra de Dios siempre va a ser divulgada por todos los medios habidos y por haber. Y que siempre el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, sean pilares fundamentales en nuestra vida. Ya que en este versículo número 10 el apóstol Pablo lo mencionaba, que todo lo soporto por amor de los escogidos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, si hay algo muy lindo, muy importante, es que el amor mora en nosotros, el amor de Dios, el amor al prójimo, la sensibilidad humana, el ayudar a los demás en todo aspecto. Y acá si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que luchas cada día por perseverar en la fe, de estar en comunión continua, de agradar, de obedecer al Señor y poner por obra su palabra y aún más dar fruto, es algo hermoso. Porque dice acá, en Cristo Jesús con gloria eterna. Mira qué recompensas tan hermosas que vamos a recibir si lo hacemos de corazón, trabajar en la obra del Señor. Entonces hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha dado estas hermosas enseñanzas, las cuales debemos de poner en práctica en nuestra vida. Porque así como lo dice la palabra, que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, que vamos a ser aceptos ante el Señor. Porque siempre lo hemos dicho, el hombre y la mujer puede saber mucha letra, puede tener mucho conocimiento de la palabra, puede ser un erudito, un teólogo, un maestro, pero si no se pone en práctica lo que uno predica, es por demás. El amor siempre debe estar presente. Entonces, hoy el Señor nos ha dado esta enseñanza, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo,
que sea de bendición. Padre, te damos gracias porque hoy has hablado en nuestras vidas. Gracias porque a través de este tiempo, acá en esta red social y plataforma digital, hemos compartido esa palabra tan hermosa y tan linda. Y acá está la mención que el apóstol Pablo escribió, que en medio de todo, la palabra de Dios no está presa. Hoy podrán haber persecuciones, podrán haber represalias, pero siempre va a existir una voz que clama en el desierto. Aún en los países ateos, religiosos, de gobiernos teocráticos, o sea cual sea su sistema de gobierno o su cultura, o sus tradiciones o costumbres o religiones, no importa, pero la palabra de Dios se divulga por todos los medios habidos y por haber, para que en aquel día, para que puedan ser salvos, para que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Amigo y amiga, tú que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy el Señor te ha hablado. Abre tu corazón. Hoy, si piensas que tal vez vas a dejar muchos placeres, muchas cosas materiales o intelectuales, el Señor te puede dar mucho más que eso, y que vale más que lo material, que lo intelectual, que lo humano que podamos nosotros tener en esta vida. La salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Eso vale más que todo lo material, todo lo intelectual que se pueda adquirir. No con esto estamos diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, que si está en tus posibilidades superarte, lo puedes hacer, pero que eso no te desvíe de tu fe, de tu confianza, de tu búsqueda genuina de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano y hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, hoy el Señor también te ha hablado para que vuelvas al redil, para que te reconcilies y vuelvas al rebaño. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Él está vivo. El Espíritu Santo está presente hoy en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Maestros. Gracias, Maestro de Nazaret, por este privilegio. Gracias, Señor. No tenemos cómo poder pagarte. No tenemos cómo poder agradecerte. Solamente te decimos gracias, Señor, por tu misericordia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, a dar lo mejor, a alabarte, a adorarte, servirte de corazón y poner por obra tu palabra, ser luz para los demás, ser atalayas, ayudar al prójimo en todo aspecto cuando lo podamos hacer. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio, un gozo en el Señor Jesucristo, el haber compartido estos minutos de este estudio bíblico que lo hemos realizado con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo y con dedicación, y de una manera amplia, concisa, siempre bajo la revelación del Espíritu Santo que nos da de la palabra y bajo su guía. A nombre del hermano pastor general y su esposa del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, Lunisol Castellanos de Morales, su distinguida familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez, que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana y liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bendiciones
Bendecido día. Amén, amén y amén.